8 de la mañana con 42 minutos, 8 con 42 minutos. En Punto Noticias de Radio Pichincha saludamos con nuestro siguiente invitado. Se trata del sociólogo Ismael Bernal, que nos acompaña vía telemática. Ismael, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido. Les saludamos a Alexis Moncayo, quien le habla a Licenia Espinel. Ayer despertamos nuevamente con malas noticias que provienen de Esmeraldas, el asesinato de un funcionario de la prefectura. Me parece que son ya 6 empleados de la prefectura de Esmeraldas que han sido asesinados. La ola de violencia no ha podido parar, no se ha podido enfrentar. Las autoridades, la propia prefecta ha salido ayer a denunciar amenazas contra su propia integridad. ¿Qué está pasando en Esmeraldas? ¿Cuál ha sido la respuesta de las autoridades? Supuestamente se enviaron más elementos policiales, más elementos militares, pero al parecer las cosas siguen tal, igual o peor. Sí, muy buenos días, Licenia, Alexis. Momento, digamos, no hay una preocupación con respecto a cómo intervenir la problemática de la violencia en Esmeralda. Me parece como que puntualmente no han estado acentuando, digamos, todo lo correspondiente al origen, los antecedentes, ¿no? El desarrollo y ahora, digamos, la materialización de la violencia, ¿no? Y, digamos, para ir puntualizando, porque me parece como súper importante, ¿no? Ya que sí, tenemos una materialización de violencia que se ve, que es evidente, que se siente, ¿no? Pero me parece que también, por ejemplo, en la provincia de Esmeralda, las ONG están saliendo por falta de garantías en materia de seguridad. Eso es súper fundamental porque los muros de contención con respecto a la violencia cada vez son menores. En este caso, si salen las ONG, si no hay un Estado con respecto a cobertura en derecho social, ¿no? En acceso a lo público, en garantizar, digamos, la estabilidad de la vida de la población, evidentemente queda más población vulnerable, ¿no? En este caso, centralmente, quienes están recibiendo los embates de toda la violencia son las mujeres, ¿no? Las madres de familia. Entonces, en este sentido, también no se está pensando, por ejemplo, en el caso de prefectura, de dónde ocurre todo esto, Uh-huh. ¿no? Porque las señales han estado allí y me parece también un poco la imprudencia por parte de la administradora de prefectura, porque desde el principio ya debió acentuar directamente con el presidente de la República, ¿no? O sea, me parece como que desde el primer evento que ocurrió con respecto al sometimiento de esta institución, me parece que lo principal era haber notificado al gobierno central. Pero lo que hizo fue notificar al gobernador, lo cual me parece un poco pues irresponsable debido a la urgencia, ¿no? Debido a la emergencia por parte de los funcionarios que están todos los días poniendo básicamente toda esta situación de frente, ¿no? Están recibiendo todos los embates de la violencia. Y por el otro lado, me parece que también pensando un poco en qué debemos esperar por parte del presidente electo, ¿no? Me parece que lo fundamental ahora es una intervención con respecto a los recursos públicos destinados a Esmeraldas y sobre todo en materia de seguridad, ¿no? Porque me parece preocupante que los presupuestos con respecto a la seguridad no se empleen de la manera adecuada directamente, no se los ejecuten, ¿no? Entonces, sobre todo también en las áreas de educación, en las áreas de servicios básicos. Me parece como que por allí también puede ir pensándose, ¿no? Y si bien es cierto, debemos empezar a problematizar, porque claro, yo estoy poniendo unos puntos claves, ¿no? Unas alternativas, digamos, pero por el otro lado el lenguaje del hoy presidente, y porque me parece como empezar a hablar anterior y posterior a ser presidente de la República, en este caso Daniel Noboa, el lenguaje que ha utilizado con respecto a la criminalización de la población, ya me está diciendo a mí realmente que el problema es el Estado. Hola Ismael, un gusto saludarte. Yo quisiera empezar preguntándote si todavía estás residiendo en Esmeraldas o como lo habías advertido hace algunos días atrás, te leía con profundo dolor anunciar que ibas a salir de tu provincia. Sí, 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 efectivamente tocó salir, ¿no? Al igual que mucha población que sigue siendo desplazada por la violencia. Y Ujú, aquí hay otro punto fundamental, ¿no? ujú. El no contabilizar, por ejemplo, en, con respecto a la violencia, no contabilizar las personas desplazadas y empezar a denominar el desplazamiento por violencia en el Ecuador como un fenómeno social. Me parece que no nombrarlo, no decirlo, no contabilizarlo, también es parte del problema, ¿no?
Que claro, hay un montón de gente que hay un proceso de migración interna en el Ecuador con respecto a estos procesos de violencia, pero también hay una migración externa, ¿no? Pero al final de cuentas es desplazamiento por violencia, por poner un ejemplo, ¿no? Entendiéndose que Esmeralda es una provincia, es un territorio geográficamente hablando limítrofe, ¿no? Es decir, conecta con el mar, somos fronterizos con Colombia, estamos muy cerca a la capital, ¿no? Ujú. Eh, que no se vea este proceso de movilización. Por ejemplo, antes ocurría que la gente del Pacífico Sur colombiano migraba al Ecuador y migraba específicamente a Esmeralda. Por eso ves, digamos, unos asentamientos de comunidad eh, afro, ¿no? Dentro de Esmeralda, precisamente por este proceso de movilización humana. Pero ahora lo que está ocurriendo es que desde el Ecuador están migrando precisamente a Colombia para posteriormente subir a Panamá y así cruzar, digamos, el tapón del Darién, ¿no? Entonces, Ujú. en este sentido, tienen que ver con el fenómeno del desplazamiento por violencia. Hay lideresas barriales, líderes comunitarios que están saliendo desplazados y esto también tiene una implicación dentro de los territorios porque pensemos en que ellos son los gestores, ¿no? Dentro de estas comunidades, dentro de los sectores populares, dentro de los barrios y cada vez hay menos espacios de protección para sobre todo los niños y adolescentes que están siendo cooptados y capturados por parte de estos grupos de crimen organizado que al Ujú. final vienen a ser la base social que sostiene a estos Ujú. grupos criminales. Entonces, sí, tocó salir. Desgraciadamente, pues la situación de Ujú. Esmeralda no garantiza ningún tipo de estabilidad, ni siquiera sobre la vida, Ujú. mucho menos sobre servicios básicos, por ejemplo. Siguen estallando coches bombas, el cuerpo de bomberos demora en llegar porque no hay agua potable hasta el momento 24/7 en la ciudad de Esmeralda, que es la Ujú. capital, ¿no? Y finalmente, digamos, un poco las expectativas se diluyen, ¿no? Con respecto a la posición de Daniel Noboa como presidente, porque, como yo lo había mencionado, por poner un ejemplo, ¿no? Él va a la Universidad Estatal de Guayaquil, que también tiene un serio problema de seguridad, ¿no? Quiero decir, la ciudad de Guayaquil tiene también serios problemas, Esmeraldas también, ¿no? Pero en el caso del lenguaje que está empleando Daniel Noboa antes de ser presidente, es esta distancia con la población. En el caso de Esmeralda fue a la Universidad Técnica Luis Vargas Torres Ujú. y fue armado hasta los dientes, montó a su seguridad privada en la tarima, montó a los Ujú. militares en la tarima, casi que apuntando a los estudiantes con anillos de seguridad dentro Ujú. de la universidad y en los exteriores. Había hasta un Mientras helicóptero tanto, por sobrevolando. ejemplo, los estudiantes no pueden tener una vida regular, los estudiantes no pueden ir a Claro, clases cotidianamente como ocurre o como debería ocurrir en cualquier otra parte del universidad. Ecuador y en absoluta tranquilidad, Ismael. Claro, entonces es evidente que por eso digo, el lenguaje es fundamental, sobre todo cuando se trata de posicionamiento político. Tú no haces un acercamiento con la población, Ujú. está en un periodo de incertidumbre. Evidentemente no estás ni siquiera proporcionando. Es una cuestión tan básica como la sociedad ecuatoriana está desmoralizada porque se siente abandonada, se siente Ujú. que no puede mirar a ningún lado sin ningún tipo de confianza. Entonces, en este marco, en este sentido es fundamental. Pero lo que ocurrió fue que este lenguaje lo que hizo fue justificar de nuevo esta criminalización de la población, ¿no? Ismael, Diciendo, en Esmeralda son violentos, ujú. ¿no? Ujú. Ismael, como parte de esta migración forzada que tú dices, Uh -huh. que está ocurriendo como consecuencia de la violencia, ayer entrevistamos al legislador por Esmeraldas, John Polanco, y él mencionaba que es verdad que esta migración forzada se está dando, pero que esto viene también acompañado de que la gente en su ánimo de salir huyendo de Esmeraldas y ponerse a buen recaudo, se ve forzada a vender sus propiedades a precios absolutamente bajos, lo que también genera pérdidas en el ámbito económico y en el sector productivo, en las familias de Esmeraldas, además de la violencia, cómo esto está complicando la situación económica en Esmeraldas. Sí, bueno, y por eso yo decía, el problema es el Estado, ¿no? Cuando ocurren los estados de excepción, por ejemplo, lo que hizo fue fracturar aún más la economía, porque el horario de tránsito económico y de circulante económico se vio interrumpido por estos procesos de estados de excepción, que lo que hacían era restringir la movilidad en horarios precisamente relacionados con la zona turística, ¿no? En este caso, en el horario nocturno, que es súper fundamental para Esmeralda, para el desarrollo de estas microeconomías, evidentemente afectó. Y luego afecta a los sectores comerciales pequeños y medianos, ¿no? Porque, claro, eh, la,
el no tratamiento de la violencia de manera adecuada lo que hizo fue incrementar las brechas de endeudamiento de los sectores comerciales. El comerciante tenía que endeudarse para poner un cerco de seguridad, para poner cámaras de seguridad, contratar servicios de seguridad privada, y evidentemente eso genera un excedente al mes, un excedente que no es capaz de cubrir porque evidentemente no se generan los recursos, porque evidentemente tampoco hay un acompañamiento, y lo que estamos viendo es que los sectores mayoritariamente beneficiados de todo este desplazamiento por violencia, evidentemente son los sectores financieros privados y el sector inmobiliario. Porque, por ejemplo, para yo encontrar un lugar menos violento, no, yo tengo que buscar en otra ciudad que evidentemente me cuesta un poco más, ¿no? Entonces, todas esas situaciones al final se conjugan en el incremento de la pobreza, ¿no? Porque, claro, nosotros no salimos en condiciones, digamos, de acceso a un trabajo estable, ¿no? Sino que salimos en una condición de huir por tu vida, ¿no? Entonces, hay una gran diferencia en eso. Y me parece que si desde hoy los representantes que fueron electos para representar a Esmeraldas no empiezan a hacer hincapié, sobre todo en materia de desplazamiento por violencia, sobre todo en acceso a servicios básicos, sobre todo en el retorno de las ONG que están haciendo un trabajo, ¿no? Dentro de las comunidades, dentro de los sectores populares, me parece que lo prudente en estos momentos es hacer hincapié en eso, ¿no? Y dejar de lado, por ejemplo, esta cuestión mercantil que están haciendo con respecto a las campañas, porque pareciera que todavía siguen en campaña, ¿no? Todavía siguen volados en ese avión. Ahora, entonces, Ismael, no hay muchas luces de lo que va a ser el próximo gobierno. Yo hace algunos días lo conversaba con Carla Álvarez porque, digamos, si uno ve los nombres que ha anunciado el presidente Noboa con respecto de quienes conformarán su gabinete, vemos el gabinete económico, el gabinete de política exterior, el gabinete de... Ayer ha anunciado que seguirá el ministro de Turismo Olsen, el ministro de Deporte, etcétera, etcétera. Pero, y fíjate que ayer hubo reunión del COSEPE, estuvo Daniel Noboa reunido con Guillermo Lasso, con los ministros del Interior, de Defensa, de Gobierno, secretario de Seguridad y demás, pero Noboa fue solo. Es decir, todavía no tiene aparentemente cuadros o nombres que lo van a acompañar en esas carteras de Estado que son tan importantes. Entonces, me parece que deja un vacío y no hay ningún mensaje todavía con certezas por parte del presidente Noboa de qué es lo que va a hacer en materia de seguridad y sobre todo en zonas tan sensibles como son a esta hora Esmeraldas, Durán, Guayaquil, Manabí, entre otras, ¿no? Sí, o sea, a ver, en materia de seguridad, si queremos hablar del espacio geográficamente ecuatoriano, pensemos en los 3 puntos centrales, ¿no? Bueno, 4, ¿no? Putumayo, que también, digamos, tiene serios problemas con respecto al zona de frontera. Por violencia. Claro, Putumayo, Esmeraldas, el Golfo de Guayaquil y Arenillas, ¿no? Específicamente hablando. Entonces, si no empiezan a puntualizar estos puntos críticos que tienen que ver con frontera norte, frontera sur y zona central, sobre todo en la costa ecuatoriana, porque es algo lógico, o sea, no necesitan ser unos especialistas en materia de seguridad para entender que el perfil costanero debe tener todo un protocolo de seguridad, ¿no? Porque lo que ocurrió, por ejemplo, este 11 de abril, ¿no? Hasta ahora, por ejemplo, no se ha levantado una línea de investigación con respecto a la masacre ocurrida en el puerto pesquero artesanal, ya nos está diciendo que no hay una preocupación y no hay una continuidad con respecto a investigar estos casos y estos hechos que tienen que ver ya con terrorismo, ¿no? O sea, no es una cuestión tan simple y me parece que se la están tomando demasiado a la ligera, ¿no? O sea, tienen un cargo súper pesado, sin embargo, están actuando con una ligereza que al final se resume a esto que estamos viviendo todos los días en Esmeraldas, ¿no? O sea, el asesinato de funcionarios que ya directamente tiene unas implicaciones, ¿no? Porque claro, no podemos decir, sí, están matando solo a la población civil, no, están acabando con todo, o sea, están directamente focalizando los puntos concretos y están acabando con toda la institucionalidad, que me parece lo fundamental, porque, digamos, si empiezan por prefectura, que sí, las alcaldías, ¿no? La misma gobernación, o sea, pensemos, por ejemplo, en Durán, en el caso de Luis Tonillo, todo el tiempo están insistiéndole a Lasso, ¿no? Pero vemos que en el caso de prefectura, lo que hay también es un ensañamiento con personas que ni siquiera tienen que ver. Por ejemplo, ayer la prefecta, en lugar de hacer una rueda de prensa para hablar sobre la seguridad
de sus trabajadores, se puso directamente a hacer básicamente una denuncia pública a un medio local que lo que ha estado haciendo es documentar todo lo que ha ocurrido en Esmeraldas desde el día cero. Entonces, son este tipo de cosas, ¿no? Delimitar las prioridades en estos momentos, porque es urgente. Como tú lo habías dicho, en zonas tan sensibles, todos los días el no tomar decisiones tiene unas implicaciones que se resumen entre la vida y la muerte. ¿Qué crees, Ismael, que puede estar detrás de estos ataques dirigidos a empleados de la prefectura de Esmeraldas? Más aún considerando que ya habían advertencias, ya habían amenazas, pero ¿qué hay detrás? ¿Por qué utilizan como blanco a funcionarios de la prefectura? Bueno, a ver, eso yo diría que le corresponde directamente, esa pregunta le corresponde directamente a los cuerpos de inteligencia, ¿no? Que hasta este momento también es cuestionable, ¿no? O sea, llevamos ya 2 años, 8, 9 meses, con casi 16.000 muertes violentas, y hasta el momento no hay una línea de investigación clave que, digamos, empiece a pensarse estos eventos, ¿no? ¿Por qué son las instituciones públicas cooptadas por parte del crimen organizado? Digamos, no es una cuestión que yo me atrevería a dar una aseveración por lo menos cercana, ¿no? Pero a breves rasgos lo que está ocurriendo es que la movilización viene ocurriendo de la siguiente manera, ¿no? Si recuerdan, en el año 2018, cuando ocurre el atentado en la estación de policía y posteriormente el secuestro de 3 periodistas de Diario del Comercio, luego vemos cómo estos grupos irregulares o de crimen organizado empiezan a acentuar sus bases en las ciudades capitales de cada provincia. Quito, por ejemplo, ¿no? Cuando ocurre el atentado, vemos que hay unas formas simbólicas que están diciendo, en otra manera, que quien controla ya no es el Estado. Entonces se está formando un Estado paralelo. Y en este sentido lo que están haciendo es acentuar las bases del crimen organizado en las ciudades capitales de cada provincia del Ecuador. Lo estamos viendo, ¿no? Guayaquil, Quito, Esmeraldas, Los Ríos. Entonces, lo que deberíamos estar viendo es el tránsito, ¿no? ¿Por dónde fue que ingresó? En el caso de Esmeraldas, como lo mencionaba, de San Lorenzo bajó a la capital. ¿Crees, para ir cerrando, Ismael, brevemente, ¿crees que fue un desatino la declaración de ayer de la señora prefecta Zambrano? Porque además de ella ahí rodeada de policías y de militares, a partir de estos eventos lamentables de violencia, asesinatos incluidos de funcionarios de la prefectura, lanzó acusaciones en contra de algunos medios de comunicación y periodistas. ¿Crees que pasa por ahí el tema? Sí, o sea, de un periodista en específico que se llama Sigifredo Quiñones, que responde a un medio local que él mismo ha configurado, que se llama Línea del Fuego, y que ha estado simplemente documentando lo que está ocurriendo. De hecho, él ha estado denunciando que se está haciendo una especie de domo de hierro con respecto a la información que sale de Esmeralda, porque lo que ve la gente con respecto a las noticias es solamente la punta del iceberg. O sea, a profundidad, todos los eventos que ocurren en Esmeralda tienen unas implicaciones totales sobre todo nuestro espacio territorial. Entonces, es más grave de lo que vemos superficialmente. Claro. Entonces, en ese sentido, ella debió haber hecho, me parece, lo prudente, lo lógico, lo sensato, es que ella debió haber hecho un llamado tanto a Guillermo Lasso como al gobierno entrante de que intervengan en Esmeraldas en ese sentido. No es solamente un asunto de más militares y más policías, pareciera que aún no comprenden eso, ¿no? Se trata de un asunto de intervención integral de seguridad, porque nuestros niños están teniendo problemas para asistir a la escuela precisamente porque sus familias tienen que salir de la provincia, de la ciudad. Entonces, en este sentido, si el Ejecutivo no baja a Esmeraldas, la situación se va a agudizar aún más, ¿no? Y que se agudicen Esmeraldas implica también que se amplifiquen los marcos de violencia en el Ecuador, porque lo hemos venido hablando, lo hemos venido conversando, todos los eventos ocurridos en Esmeraldas, todas las lógicas de violencia, por ejemplo, esto de desmembrar los cuerpos, se ha amplificado en el Ecuador. Empieza en Esmeraldas, luego continúa en Durán y se acentúa en Guayaquil, por ejemplo, ¿no? Entonces, en este sentido, sí me parece como que lo prudente en este caso es hacer un llamado directo a las autoridades centrales, que tienen línea directa de comunicación. Es una cuestión tan simple como esa, ¿no? Bien. Así es. Muchísimas gracias, Ismael. Un gusto siempre conversar con usted, aunque sea por estos temas tan terribles. Muchas gracias. Gracias, Ismael. Licenia, Alexis, gracias. Un abrazo.